Busca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. La soledad es una emoción dolorosa. Y muchos son los que viven con esa emoción tan dolorosa y ni siquiera entienden lo que sienten. Es el tipo de sensación que todos tienen en cualquier momento de la vida, pero no es algo con lo que deseamos vivir, o como muchos lo expresan. Es que así soy yo, y además es que así es la vida, y no creo poder mejorarla, pero sí puede. Y quisiera hablarles sobre cómo podemos superar esa actitud de ser solitario. Ahora, si no confrontamos la soledad, podrán surgir algunas otras actitudes. Alguien podrá sentirse indeseado, indigno, inepto, despreciable. Estas son actitudes peligrosas y perjudiciales. Mire, pensándolo bien, sentirse indeseado, desconectado, marginado, no atractivo, repulsivo e indigno, como creyentes en Cristo, ninguna de esas actitudes nos pertenecen ni a usted ni a mí. Somos sus seguidores. Él es nuestro Padre Celestial, Cristo, nuestro buen pastor. No debemos tener esos sentimientos. A veces vendrán, pero debemos superarlos simplemente porque no reflejan lo que somos en realidad, ni nos corresponden. Y el problema es cómo podremos superarlos. Busquemos entonces un pasaje que en realidad no dice cómo superarlos en el Salmo 102, pero nos da una idea del sentimiento de soledad del salmista y cómo él mismo describió su soledad. Solo leeré los primeros versículos, después otros más que son parte del mismo pasaje. Este Salmo 102, desde el versículo 1, nos dice: Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclíname tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocar, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Eso es muy deprimente, ¿no es cierto? Escuche. Soy semejante al pelícano del desierto, donde no hay ni uno. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Solo la persona que sabe qué es la soledad, que ha estado ahí y la ha sentido, pudo escribirlo. En el versículo 18 dice como sigue: se escribirá esto para la generación venidera. Nosotros somos esa generación. Y quizás muchos estén hoy tan solitarios como entonces, si no es que más. Y mire, como ahora somos muchos más, no deberíamos estar tan solitarios. Pero unas generaciones atrás, ¿cuál era la diferencia? Hoy estamos algo aislados, vivimos tras fuertes muros, lo mismo que nuestros corazones. En tiempos pasados, hace no muchas generaciones, todos dependían uno de otro para sostenerse, para poder existir y lograr sobrevivir. Hoy es todo lo contrario, pues somos mucho más y creemos que tenemos muchos amigos y mucha gente en donde escoger, pero ese no es el problema, sino que hay algo dentro de nosotros. Y al pensar en cómo definimos la soledad, es esa esencia de la ansiedad por la separación, como resultado de sentirse desconectado de alguien. Ansiedad por la separación que ocurre al sentirse desconectado de alguien a quien amamos, desconectados de alguien a quien admiramos, o de alguien con quien trabajamos, o de quien sea. La soledad no es pecado. Pero a Dios no le agrada que vivamos así, como ya hemos dicho, debido a donde puede llevarnos, pues con frecuencia ocurre como vimos en el mensaje anterior. Es decir, en cada aspecto, en cualquier ocupación, no importa cuál, hay mucha soledad, ya que seamos el presidente o lo que seamos, o seamos amas de casa, o quizás un estudiante universitario, todos podemos estar expuestos a la soledad.
Y muchos sufren a causa de ellas, se involucran en cosas que a veces son inmorales, deshonestas, lo que sea, a fin de superarla, pero ninguna de ellas surte el efecto deseado. Es frecuente que muchos sufran dramáticamente y los orille al suicidio, a fin de escapar la sensación de vaciedad, distancia, separación, exclusión, marginación, alienación, desconectado. La razón por ser tan penoso es que Dios no nos creó así para vivir, sino para estar estrechamente unidos y relacionados antes que nada con Él primordialmente. ¿Cómo la superamos? Por principio de cuentas, admitir que somos solitarios. Muchos lo son, pero no lo reconocen. Creen que es otra cosa. Con frecuencia, muchos culpan a otros o a ciertas circunstancias antes de admitir que son personas solitarias, ya que para algunos admitirlos es señal de debilidad, es señal de que soy insuficiente, de que algo hace falta en mi vida, de que no valgo la pena como para trabar amistad, de que soy indeseable. Casi siempre esa persona toma eso de estar alienado, excluido, marginado, separado, indeseado, y entonces dice, si me siento así y lo dijera, ¿acaso alguien lo creería y pensaría? Quizás él es así o quizás ella es así. Es que con mucha frecuencia lo esquivamos hasta que confrontemos la soledad y estemos dispuestos a admitir si soy solitario. Jamás la superaremos. Y entre más persista en no desaparecer de nuestra vida, aumentará en intensidad, ya que negarlo no elimina la soledad. Solo permite que se arraigue más y más profundamente en nuestra vida. Si creemos que a nadie agradamos y no lo confrontamos, en breve nos convenceremos de que es así. Ya que si creemos, por ejemplo, que somos antipáticos, que nos tienen verdadera aversión, que se esconden de nosotros, que tenemos algo que les repugna, sucede que al conocer a otra persona estará comunicando eso mismo. Por ejemplo, y sin la intención de acusar a ninguna persona, pensemos acerca de esto. No quiero que nadie diga, quiero ver quiénes hacen esto. Por ejemplo, si hablamos con alguien y esa persona tiene un bajo concepto de sí misma, es indeseada y muy lejos de lo que debería ser, será fácil notarlo. Al saludarnos no mostrará confianza, audacia, seguridad, gozo, sino que habrá un poco de titubeo y reserva de su parte, pues el problema es que teme, por alguna razón no nos guste, y luego la rechacemos. Es sorprendente que Satanás nos engañe, falseando sentimientos limpios como si fueran de soledad. Y alguien dirá, pero es que yo así me siento. Mire, no importa cuál sea la razón, pues ya lo veremos. Antes que nada, yo debo admitirlo. Lo primero es que debo reconocerlo. Y lo segundo es que debe haber reconciliación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Antes quisiera dar un par de pasajes. En primer lugar, busquemos por unos momentos 2 de Corintios capítulo 5. Hablemos de lo que es la reconciliación. Por ejemplo, usted y un amigo tuvieron un altercado, pero fue algo bastante serio. Pero usted no está muy a gusto y va con su amigo y le dice, mira, quiero que entre los dos arreglemos esto. Y de esa manera intentará reconciliar la relación destruida. Recordemos que al Edén, ese bello huerto creado por Dios, el pecado lo arruinó. Cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se desconectaron de su Hacedor. La intimidad que tuvieron con Dios Padre había concluido. Bueno, lo cierto es que todos vinimos a este mundo y en algún momento de la vida llegamos a ser responsables y a rendir cuentas no solo a Dios, reconocimos estar alienados, también separados, y a eso se debió que fuéramos salvos, pues la respuesta a la separación de Dios es ser reconectados con Él. Pero ¿a qué vino Cristo? Vino a reconectar a los desconectados. Y puesto que pecamos contra Dios, nos alejamos de Él, como dice la Biblia. Así que
En 2 de Corintios capítulo 5, leamos el versículo 18, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos regresó a la relación correcta consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que los creyentes tenemos la obligación como embajadores, representantes, seguidores de Cristo, ¿de qué? De ayudar a otros a conectarse a Dios por Cristo, volverlos de su situación de separación y condición de pecado de regreso a la relación estrecha con Él. Y luego nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Para qué vino Cristo? Para reconciliar consigo, como al principio, a la humanidad perdida, desconectada, pecadora, desviada. Cuando creó al hombre, ¿para qué fue? Para tener comunión. Es decir, conexión, que significa no estar separado, sino conectado y unido, tranquilo, con gozo, armonía y todo lo demás. El pecado nos desconecta. Si he de confrontar mi soledad, debo principiar con las raíces. ¿Cuáles raíces? Pongamos atención. El mundo no podrá creer esto. Jamás tendremos genuina paz ni nos faltará la soledad hasta que por fin Cristo nos conecte con el Padre. Ya que Dios, escuche, no hizo al hombre con la capacidad de vivir sin soledad separado de Él, pues nos hizo para sí mismo, y estamos aquí a nombre de Él, para Él, y también debido a Él, y estamos aquí por su amor, su deseo de vivir por medio de nosotros. Por ejemplo, al salvarnos, al reconciliarnos consigo, que se propuso vivir por medio de nosotros. Por eso dice que permanezcamos en Él. Nos salvó con un propósito definido para poder usarnos para conectar a otros con Él. Así que en eso consiste el ministerio de reconciliación, en ayudar a otros a conectarse con Él. Reconciliación, el segundo paso. Hay un tercero. Y este es que recordemos las promesas de Dios. Siendo niño me sentí muy solo. Era lo único que yo sabía hacer entonces. Hay algo especial al recordar sus promesas. Pero pensándolo un poco más, podemos abrir la Biblia y es casi seguro que su Biblia tenga versículos subrayados. Y no sabemos cuántos hayan citado este versículo sin ser cristianos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por una razón, lo decimos, ¿cuál es? Tú estarás conmigo, conectado. Al atravesar por pruebas, penas, dificultades, problemas, quizás alguien con quien vivimos por largos años nos odie, nos desprecie, quiera destruirnos, y tú estarás conmigo. Es relación auténtica. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que el Señor lo enfatizó en Juan capítulo 15? Al decir, permanecid en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Por estar conectados. Y también pensemos en esto. La tragedia es que muchas personas son salvas y nadie les explica estas cosas. No es que Dios esté arriba y el Espíritu aquí abajo y Cristo en algún lugar. No saben que está sentado a la diestra del Padre, no hay duda, y en realidad vive dentro de nosotros. Pues al recibirlo como Salvador personal, nos conectamos para siempre. Y Él dice, no te desampararé ni te dejaré jamás. Y naturalmente, si nos sentimos solos, lo más eficaz que podemos hacer es recordar sus promesas. Y tenemos muchas de ellas. Por ejemplo, sabemos que en Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos alejará del amor de Cristo? Y menciona cosas como la muerte y añade, nadie. Nadie puede separarnos de Él. Si me siento solitario, lo más eficaz que puedo hacer de inmediato es recordar, Dios está conmigo, Cristo vive en mí, también el Espíritu está conmigo, nada nos separará. Quizás me sienta solitario, pero no estoy solo. Esa es la clave. Le invito a buscar uno de esos pasajes
que usted lo anote. En breves momentos quisiera ponerle otro ejemplo, pero escuchemos. De Juan 16, recuerde que era la noche antes de ser crucificado y que al hablar a sus discípulos les dijo en el versículo 32, «He aquí, la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos. Cada uno por su lado ya sabía que lo abandonarían, y me dejaréis solo. Y no estoy solo porque el Padre está conmigo». Subrayemos eso. Estaré solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué fue lo que hizo? Confrontar todo lo que estaba a punto de suceder. Sabía que lo abandonarían. Y veamos cómo lo dijo. Cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. A menudo cuando me he sentido así, recuerdo estos pasajes. Señor, esto fue lo que tú dijiste, y así es. Lo creo, y en eso confío. Pase lo que pase, sin importar lo que sienta, tú estás conmigo. Mucha gente, en esto tengo mucha experiencia, sé que funciona. No solo unas veces, sino siempre. Algunas ocasiones en la noche, tuve que dejar la cama, arrodillarme a un lado y clamar a Dios, pues tenía necesidad urgente. Jamás lo he hecho, ni experimentado tal situación. Es que al clamar a Dios, tú has dicho que no me desampararías. Me acojo a tu promesa y creo lo que dijiste. Estoy solo, dolido, abandonado, quizá lo sienta, pero Señor, tú has dicho que vives dentro de mí y te lo agradezco. Puedo decirte que eso le sacará del peor abatimiento, pues afirmará lo que el mismo Dios dicho. Has repetido, decirle, confío en ti, creo lo que has dicho de mí, que no me desampararías ni jamás me dejarías, así que me acojo, amén. ¿Cuántas veces he estado en esa situación? Me acuesto y me duermo profundamente. ¿Por qué? La promesa de Dios es verdad. No es verdad solo para algunos, sino para todos, para todo aquel que es hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, no puede acogerse a esa promesa suya. No es hijo de Dios, está alejado de él y dirá, pero es que yo oro, podrá orar todo lo que quiera. Mire, sin Jesucristo, si no se ha conectado con Dios Padre por medio de la cruz, la clave para el perdón de sus pecados no es su hijo. Muchas personas viven engañadas pensando que están bien porque pueden orar a Dios. Si queremos que describan a su Dios, no pueden. Oran y solo creen que Dios les oye porque están en necesidad. Él oye el clamor por limpieza y perdón, así como por misericordia. Oye el clamor de salvación, pero solo porque cualquier persona clame a Dios no quiere decir que dirá, sí, lo haré. En tiempo de soledad es algo poderoso clamar a Él y recordar lo que dijo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que debemos tener un arsenal. O sea, necesitamos tener algunas municiones. Y mire, sus promesas son nuestras municiones contra las mentiras de Satanás. Satanás dirá, sabes, así hablan los predicadores. Olvídalo, no es la palabra de Dios. Nos hace falta el arsenal, pues la Biblia dice que somos soldados. Estamos en guerra, y gracias al arsenal podemos tener muchas municiones. Así estar preparados. Si solo usamos el Salmo 23, somos débiles, es solo una bala. Es imposible. Estamos contra Satanás, que tiene un arsenal de dardos de fuego para que dudemos de Dios. Si nos lanza uno, respondamos. Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Nada me separará del amor de Dios. El Señor Jesucristo vive dentro de mí. Quizás esté solo, pero no sin Dios. Esa esencia es asombrosa. Pero ¿qué sucede? Dijimos que es cosa de sentirnos desconectados. Es ansiedad por la separación o lo que ocurra. Pero cuando ya puedo afirmar que Dios vive dentro de mí, soy su hijo, y su amor por mí es incondicional, ¿sabe qué? Me libraré de la soledad. Quiere decir que ya nunca volverá, ¿no? Pero quiere decir que si practico estos puntos, superaré la soledad. Aquí
hay otro punto muy importante. Si voy a superar la soledad, debo esforzarme por intentar entablar relaciones. Es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí hay un par de cosas muy importantes que quisiera que recordemos, pero muy a menudo podemos cometer un error aquí al tratar de esforzarnos para entablar nuevas relaciones. 2 advertencias. Primero, no solo esforzarnos para entablar relaciones, sino que éstas sean piadosas, aprobadas por Dios. Puede haber relaciones. ¿De qué clase? ¿Qué tipo de relaciones? Debemos ser cuidadosos del tipo de relaciones que deseamos mantener. ¿Con qué clase de personas? Y alguno dirá, ¿y sabe qué? Me urge tanto que no importa quién sea, pero sí importa. Es algo de gran trascendencia. La primera advertencia es, cuidado con el tipo de relación que entablemos. Pero la segunda es también muy importante, debido a que es un error que mucha gente comete. Note lo que dice. Entablemos una relación que sea, escuche, una extensión de la presencia de Dios. No para reemplazarla, se lo explicaré. Esa persona no es alguien que invitemos a nuestra vida para no necesitar a Dios. O que usted ya sea creyente, pero al conocer a esa persona, aunque no se trata de que deje de creer en Dios, súbitamente percibe que esa persona va reemplazando a Dios, que controle su vida. Ojo, irá rumbo al fracaso. Mire, si una persona se acopla tanto con otra, que aquella se aferra, depende y le explota, mire usted, en poco tiempo, ¿qué ocurre? La otra persona prefiere alejarse. Dios no pretende que a nadie explotemos, sino alentemos. Y que no solo le cubramos y abrumemos, sino que seamos sus amigos en verdad. Ya que sucede que, si una persona hace eso, y se propone depender totalmente de cualquier otra, no dependerá de Dios. Esa relación no es buena. Por ejemplo, creemos que nos enamoramos de alguien y él o ella cree que somos lo más grande del mundo y en breve todo en la vida gira alrededor de esa persona. Es una situación mala y relación mala por la sencilla razón de que Dios no quiere que dependamos tanto de nadie más. Y alguien dice, ¿qué de mi esposa y esposo? No. La relación con Dios debe ser primero. Así que pensemos en el último asunto, simplemente en volver a enfocarnos. Al sentirnos solos, volvemos a enfocar nuestra atención. ¿Qué deseamos al sentirnos solos? Que alguien haga algo por nosotros. Mire, si me siento solo, yo soy el centro de atención. Quisiera que alguien piense en mí, que haga algo a mi favor, que supla todo lo que necesito. Ahora, si deseamos quedar en el foso de la soledad, sintámonos así. Pero volvamos a enfocarnos, y todo es muy importante. Volver a enfocarnos, y eso que es lo siguiente. Enfocar nuestra atención no en nosotros mismos y preguntarse, ¿cómo puedo hacer algo por otros? Hombre, me pide que haga algo por otros. ¿Acaso no sabe cuán solo me siento, deprimido, marginado, y aún así me pide que haga algo por los demás? Sí. Porque es la salida. Elegimos voluntariamente, en la soledad más profunda, a quién ayudo, a quién estimulo, con quién hablo, no a favor mío, sino realmente con quién me relaciono, a quién puedo entregarme y así ser agradable a Dios. Mucha atención. Es como tratar de tomar una cápsula. Y una cápsula no curará nada. En un mensaje hay 5 puntos y todos son importantes. Pero hay que practicarlo. ¿Cree usted que Satanás se arredre, salga huyendo y diga, estoy derrotado, será mejor olvidarlo? No nos atacará. Recuerde que dijimos, número 3,
es recordar las promesas, volver al arsenal, sacar municiones, lo que dijo Dios. Satanás, dijiste esto, pero Dios dijo que no me desampararía, y dijo que vive dentro de mí, que Él es mi Dios, y dice que me ama y que no hay nada que pueda separarme de su amor. Debemos practicarlo. Quisiera repetirlo, debemos poner en práctica. Y si eso es lo que hacemos, Dios nos sacará de ese abatimiento de soledad, pues no refleja lo que somos. Quizás esté usted aquí sentado, no es creyente, y diga, ¿cómo me afecta todo eso? De nada le servirá, a menos que confronte su realidad de no estar conectado con Dios. Mire usted, si ve a su alrededor dirá, soy tan bueno como muchos creyentes que conozco, y yo no lo dudo. Pero ahí no está el problema, sino ¿por qué no está conectado? Nada menos que por su pecado, y debe confrontarlo. Confiéselo, arrepiéntase, pida perdón a Dios y decídase a seguir bajo su dirección desde hoy día. ¿Y qué ocurre? Él le perdona, le limpia, le adopta como hijo suyo, y lo que hemos dicho lo pondrá en práctica. Quisiera que ponga en práctica lo que dijo Dios, que su vida es larga y saludable, pues la respuesta, como embajador de Cristo, comunique la verdad, la reconciliación a muchos otros. Amén. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por ser lo que tú has dicho. Gracias por estar siempre con nosotros en cada momento de soledad. Te pido por los que aquí están sentados pero perdidos. Dios mío, ayúdales a entender que tu amor ya se ha extendido y es suficiente para incluirlos y que hoy mismo crean en ti como su Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal durante este programa, le tenemos un regalo. Vida Nueva en Cristo. Es un paquete que contiene la revista En Contacto, un CD con un saludo del Dr. Stanley y un mensaje sobre los fundamentos de la fe. Para recibirlo gratuitamente, llámenos al 888-730-4211. Muchas gracias por su sintonía. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Cómo confrontar nuestra soledad, segunda parte, visite encontacto.org o llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211. ¿Se siente usted solo y anhela tener una relación que alivie ese vacío que hay en su vida? Si es así, dé entonces el primer paso para dejar atrás su soledad. En la serie Cómo confrontar nuestra soledad, el Dr. Sal identifica las causas frecuentes del por qué nos sentimos solos y nos enseña cómo vencer esas causas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima en el programa En Contacto con Charles Stanley. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.